Dupla letal para el ataque final. Jorge Mario Bergoglio y Tucho Fernández. Lo que tengan que hacer, háganlo pronto. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El 19 de marzo del año 2022, Jorge Mario Bergoglio publicaba la Constitución Apostólica Predicati Evangelium, que es una revolución en la curia romana y en ese proceso de disolución de todo el entramado organizativo de la Iglesia Católica, y pasaba a que la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la cual el cardenal Ratzinger estuvo nombrado por el Papa Juan Pablo II durante casi 25 años para custodiar el tesoro de la fe de la Iglesia Católica, pues pasara a denominarse Bergoglio, con este cambio de Congregación para la Doctrina de la Fe a simple dicasterio, a un dicasterio, un órgano más, cuando la doctrina de la fe, la custodia del tesoro de la Iglesia, es lo más importante prácticamente que tiene la Iglesia, que se ocupa de la evangelización y de cuidar que nada se desvíe de la sana doctrina, de la ortodoxia. Pues bien, a partir de mediados de septiembre, la Daria, el actual responsable, va a ceder su puesto a el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho Fernández, quien se hará cargo de ese dicasterio. Veamos la noticia, aquí está. Bergoglio nombra a Tucho Fernández como nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Eso fue en 1 de julio de este año 2023. Además, va a asumir también los cargos Tucho Fernández como presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, es decir, cargos muy importantes en relación con la palabra de Dios, con la teología y, por supuesto, con el tesoro de la fe. ¿Quién es este personaje, este amiguísimo íntimo de Bergoglio, conocido como el Negro de Bergoglio? El Negro es, en el argot periodístico y literario, el que escribe los documentos a alguien para que luego ese alguien sea el que firme como si fuera el autor de esa obra literaria. Pues se le conoce como el Negro de Bergoglio porque Amoris Laetitia, entre otras cosas, se dice que fue escrita por Tucho Fernández. Vamos a saber quién es Tucho Fernández, que es la zorra que va a cuidar a las gallinas, que es el ladrón que va a cuidar el tesoro. ¿Y por qué lo llamamos así? Bueno, no lo llamamos así. Él mismo, con sus palabras, se autodefine de esta manera si lo sabemos interpretar. Por tanto, vamos a empezar escuchándolo y a partir de ahí comentamos la película de qué va. Que si no aprendemos a mirar al otro de otra manera, no cambia nada. Si no aprendo a mirar su belleza más allá de su aspecto, de sus capacidades, de su orientación sexual, de lo que sea, si no aprendo a mirar más allá de todo, no lo puedo terminar amando. Como venga, así como es, me guste o no, así vale más que nada en esta tierra. Cada hermano y cada hermana vale más que nada en esta tierra. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá. Este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia, ¿eh? Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Bien, como vemos, Tucho Fernández tergiversa las cosas. Es falso que la Iglesia no haya dado siempre suprema importancia a la persona, al alma inmortal de la persona por encima de todo lo creado, y que tenga que hacer esas clasificaciones, como dice él, lo tenía que hacer antes y lo tiene que hacer ahora y siempre, porque el sacerdote
tiene que juzgar a la persona, la idoneidad de la persona, si está preparada para comulgar o no está preparada para comulgar, si puede darle la absolución o no puede dársela. Pero estos personajes no quieren hacer su labor de juzgar, sí se dedican a juzgar a todo aquello que no les agrada, todo aquello que sea pues defender la verdad, la sana doctrina y todo eso. Eso sí lo juzgan, eso lo critican, eso lo condenan, pero nada más que eso. Porque significa mentiroso, por eso yo en vez de Tucho, yo le digo Trucho Fernández. Trucho, es decir, el falso Fernández. Vamos a ver, lo que él ha dicho el 25 de marzo de este año en la catedral, lo que viene a decir es que la Iglesia no ha existido hasta que ha llegado Francisco. Esto es literal. No, él no lo dice con estas palabras, pero tú le escuchas y dices, pero este hombre está loco, pero ¿qué está diciendo? Es decir, que hasta que llegó Francisco, la Iglesia ha ido por caminos equivocados. Este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia, ¿eh? Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Requiere ser un hombre completamente fuera del juego para decir que la Iglesia no ha existido. Él no lo dice con estas palabras, pero lo hace, lo da a entender que no ha existido la Iglesia hasta que llegó Francisco. Y la gente encantadísimo. No, Francisco es un santo, ¿eh? Es un santo Francisco. Y este hombre ha confirmado que la Iglesia no ha existido hasta que llegó Francisco. Con Francisco ha llegado la verdadera Iglesia. Es lo que ha dicho este hombre. Es tremendo. Yo jamás de los jamases en mi puñetera vida, vamos a decirlo así, que ya tengo más años que Matusalén, el de la Biblia, nunca he escuchado una bestialidad como esa. No, y la gente contentísima, ¿eh? Pero está Damián, no solo que eso, sino que está en total contraposición a varios libros de la Biblia, entre esos el Génesis y el Evangelio. Todo. Es que ha dinamitado el Nuevo Testamento, ha dinamitado toda la patrística, lo ha dinamitado todo. Claro, el libro de Moisés, o sea, Moisés, el de Génesis, ha dinamitado todo. Ha dinamitado toda la historia de la Iglesia. Toda. Ha puesto ahí 1000 kilos de trinotorotolueno y lo ha volado todo. Y se ha quedado tan tranquilo, ¿eh? Y él está a cargo de la doctrina de la fe, ¿no? Todo. Sí, ese es la máxima autoridad de la Iglesia en estos momentos en cuestiones de fe. La máxima. Ahora, eso sí, espero que empiece a avisarnos a todos, porque es un experto en el tema del beso. Ya sabes por qué lo digo, ¿no? No. Porque él escribió un libro, es el beso como sanación, el arte de besar. Yo no sé a quién demonios se va a poner a besar. Sí, pero bueno, después de esa homilía, creo que sabemos a quién va a besar. Por el amor de Dios, yo pues llevo muchos años de investigación de este tema y, bueno, pues calculaba, pensaba, pues puede ser esto. Pero yo lo que estoy viviendo me cuesta creerlo. Es que me cuesta creerlo. ¿Cómo ha podido elegir a este hombre? Yo cuando eligió a García Cuerva, que es el actual arzobispo, yo conocía un poquito a través de los medios y porque sacerdotes de Argentina pues me dicen algo. No, por el amor de Dios. Activista, izquierdista, homosexual, activo, tanto este como el de la doctrina de la fe. Por el amor de Dios, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esta es la falsa iglesia de la que nos habla el Apocalipsis y los textos bíblicos. Esta es la falsa iglesia católica. Esta es. Sí, claro, es un signo, claro, no hay mucho más. Por Dios, es que el que no lo vea, después del nombramiento que ha hecho Francisco, que no vea que esta es la falsa iglesia católica profetizada en los textos bíblicos, que no lo vea, es que es una persona que no tiene fe, no cree en nada, y que vive en el país de Alicia y las mil maravillas. Correcto, Damián. Yo sé que todavía quedan muchísimos, miles de sacerdotes valientes que están ahí luchando en silencio, orando en silencio en su parroquia. Hay que apoyarles, hay que ayudarles. Pero Damián, en algún momento alguien tiene que abrir la boca, ¿no? Hay un documento que dice que en un momento dado a todos los sacerdotes de la Iglesia, del país que sean, de África, de Asia, de Europa, donde sea,
les pondrán un documento, una hoja, lo que se llama un oficio, donde tú tienes que firmar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y ese documento parece ser, no tengo los datos, pero el guión general, tengo el guión general de lo que van a leer, es que si están de acuerdo o no están de acuerdo con los cambios doctrinales que está haciendo Francisco. Ese es el argumento central de ese documento. Los sacerdotes lo tienen que leer. Y uno por uno tienen que firmar si están de acuerdo o no. La gran mayoría saben que ese documento no es firmable. Pero aquí nos encontramos ante un drama tremendo que muchos sacerdotes no tienen dónde ir. Entonces, sabiendo que eso no es así, firmarán ese documento. Y vamos a escuchar lo que en una entrevista de la cadena COPE contestaba Tucho Fernández a una pregunta y cómo él decía lo que van a escuchar en relación a Bergoglio y a Amoris Laetitia, la que se dice que fue escrita por él. Y con respecto a lo que usted me mencionaba, también el acercamiento a los sacramentos de parejas en situación irregular, ahí Francisco ya ha dado un paso muy claro, ¿no? La situación concreta de la pareja, ¿no?, impiden tomar una decisión diferente. En esos casos se puede analizar el acceso a los sacramentos, porque no se le puede pedir a la persona, por ejemplo, que deje a sus nuevos hijos, ¿no?, a los hijos de una nueva unión, que los deje sin su padre, que de algún modo le provocan a esta persona una nueva culpa. Entonces, el Papa eso ya lo dejó claro, que existe esa posibilidad en algunos casos, porque la norma general se mantiene. Y hubo un texto de la región Buenos Aires donde se redactó precisamente cuando no se puede conseguir la nulidad, cuando no se puede pedir sencillamente que vivan como hermanos. Existe la posibilidad de un camino para acceder a los sacramentos en algunas situaciones, en algunos casos particulares. Y el Papa respondió esa carta diciendo: esta interpretación de Amoris Laetitia es correcta. Le pidió al cardenal Parolin que hiciera un rescripto donde decía que ese era magisterio auténtico, y cuando se usa esa expresión magisterio auténtico no se discute más, digamos, ¿no? Y se publicó en las Acta Apostolicae Sedis. Cuando está publicado ahí, ya está. Por lo tanto, la afirmación de que en algún caso particular, en determinadas condiciones, puede haber un acceso a los sacramentos, eso es real, ¿no? No es algún paso que pueda llegar a dar Francisco, sino que ya está dado. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, lo que dice Tucho en esa entrevista, en ese pequeño extracto corte de la COPE, de la cadena COPE, donde con todo descaro dice que Bergoglio pues ya dio por valor de doctrina de magisterio, claro, eso creyendo que Bergoglio es papa y demás, ¿no?, que todo es válido y no es nulo ni nada. Y que porque lo publicó en Acta Apostólica, la interpretación de los obispos de Buenos Aires sobre Amoris Laetitia. Pero un verdadero pastor de la Iglesia como el padre Bonifacio, fijaos lo que decía, que ya lo explicamos en un artículo, que aquí tenéis: la Iglesia Católica está rota desde el 5 de junio de 2017, que es cuando salió en Acta Apostólica esta interpretación de los obispos argentinos sobre Amoris Laetitia. Aquí lo explica perfectamente el padre Bonifacio. El 5 de junio de 2017 el cardenal Parolin, como secretario de Estado y por indicación del que funge como obispo de Roma, publicó un rescripto en Acta Apostolicae Sedis por el que declaraba a la Iglesia Católica rota. Y ahí te lo explica perfectamente todos los antecedentes. El punto 2 dice que la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia parece un refrito de textos, en muchos de los cuales se puede encontrar la autoría del entonces profesor de teología y luego rector por el nombramiento de su obispo en Buenos Aires, Monseñor Bergoglio, Tucho Fernández, el del arte de besar, y que estuvo en 2015 en el comité que redactó las conclusiones del Sínodo de la Familia. Pero, a pesar de tarea tan ardua y farragosa, para algo esta doctrina de la fe, como todos los documentos importantes, pasó una concienzuda revisión por parte de Doctrina de la Fe antes de su publicación. Se dice que fueron decenas y decenas las correcciones propuestas, pero que no se hizo caso y se publicó tal cual. Sea como fuere, el cardenal Müller, prefecto en ese momento, fue llamado por Bergoglio el 4 de julio de 2017 a una conversación en la que le anunció que cesaba en su cargo inmediatamente, jubilándolo anticipadamente 6 años antes de cumplir los 75 años de edad. Como veis, pasó
Amoris Laetitia, escrita por el negro de Bergoglio, Tucho Fernández, pasó muchísimas correcciones de doctrina de la fe, que es ahora, convertida en dicasterio, la que asume precisamente que cometió tantos errores con Amoris Laetitia y que generó que Bergoglio echara al cardenal Müller, que tiene una opinión bastante contraria a este personaje que ahora, a partir de septiembre, ocupa el dicasterio para la doctrina de la fe. La zorra a cuidar las gallinas, el ladrón a cuidar el tesoro de la Iglesia. Cardenal Müller responde al nombramiento por parte de Francisco de Víctor Fernández como jefe de doctrina. Vamos a ver cómo lo explica, cómo lo cuenta Ejército Remanente. La Iglesia no tiene autoridad para relativizar las verdades reveladas sobre la unidad del matrimonio, monogamia, su indisolubilidad y su fecundidad, aceptación de los hijos como don de Dios. El cardenal Müller se desempeñó como prefecto de la Congregación ahora Dicasterio para la Doctrina de la Fe, CDF, desde 2012 hasta 2017, momento en el que el mal llamado Papa Francisco lo reemplazó por el cardenal Luis Ladaria Ferrer, jesuita. Bueno, pues aquí le hacen una serie de preguntas este tal Michael Haynes. Su eminencia ha dejado constancia de que anteriormente calificó algunas de las declaraciones del arzobispo Fernández como heréticas. ¿Qué peligro representa ahora como líder de la CDF, especialmente dado que escribió y promovió Amoris Laetitia como una apertura de la comunión para los divorciados y recasados? Respuesta. La decisión de quien será prefecto de la congregación principal o dicasterio que asiste directamente al romano pontífice en su magisterio universal pertenece únicamente al Santo Padre. También debe responder de ello en su conciencia ante Cristo el Señor y cabeza de su Iglesia. Esto no excluye la preocupación de muchos obispos, sacerdotes y fieles en todo el mundo. Tienen derecho a expresar libremente sus preocupaciones. La opinión que entonces critiqué de que cualquier diócesis podría convertirse en la sede del sucesor de Pedro ya está directamente calificada por los padres del Vaticano I como una contradicción herética a la fe, revelada en el segundo canon de la Constitución Pastor Eternus, Denzinger, etc. El concepto de que el romano pontífice tiene el poder pleno, supremo y universal sobre la Iglesia, es decir, el plenitudo potestatis, no tiene nada que ver con el mandato ilimitado de los potentados seculares que se refieren a un poder superior. La Iglesia del Dios Trino tampoco necesita nueva fundación ni modernización, como si se hubiera convertido en una casa ruinosa, y como si los hombres débiles pudieran superar al divino maestro de obras. Ella está ya históricamente establecida en Cristo de una vez por todas y perfectamente concebida en su doctrina, constitución y liturgia en el plan de salvación de Dios. En el Espíritu Santo ella sirve continuamente, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, mientras sigan considerando Papa Bergoglio, lo decimos siempre, no entienden nada, no se entiende nada, absolutamente nada. Así que no vamos a darle más vueltas, pero ya para que tengáis esta visión, el que quiera más que siga leyendo lo que opina este cardenal de este personaje y del puesto que le ha dado Bergoglio en todo este teatro que es insufrible. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues con motivo del nombramiento del pasado 1 de julio de este personaje, Tucho Fernández, para el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, la Santa Sede publicó, pero le han quitado de circulación, una carta de Bergoglio a este personaje, a Víctor Manuel Fernández, en el que será su nuevo cometido. Dice así: a su excelencia reverendísima Monseñor Víctor Manuel Fernández, Vaticano 1 de julio de 2023, querido hermano, como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe te encomiendo una tarea que considero muy valiosa. Tiene como finalidad central custodiar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. No como enemigos el buenismo, no como enemigos que señalan y condenan, señor Bergoglio. Nosotros sí le señalamos a usted todos los errores, blasfemias y herejías y a su personaje Tucho Fernández que comete y que cometen, porque eso siempre ha sido tarea de la Iglesia, y si no lo hacen los pastores, porque ustedes no son pastores, pues lo tendrán que hacer, y tampoco lo hacen los verdaderos pastores porque miran para otro lado, la mayoría, pues tendremos que hacerlo los seglares y tenemos que decir lo que es herético y lo que está mal, aunque a ustedes le molesten. Así que tendremos que hacerlo. Y no somos enemigos que señalan y condenan, pero la Iglesia siempre ha hecho anatemas y los tendrá que seguir haciendo, la verdadera Iglesia, obviamente. El dicasterio que presidirás en otras épocas, sigue la carta de Bergoglio a Tucho, el dicasterio que presidirás en otras épocas llegó a utilizar métodos inmorales. ¿Cómo que métodos inmorales? ¿Qué es eso de métodos inmorales? Usted está diciendo que
en la Iglesia Católica, el Magisterio y en la Congregación para la Doctrina de la Fe o el Santo Oficio han utilizado métodos inmorales? ¿Lo está usted diciendo de verdad? Claro, luego tú te vas aquí, fijaos, atentos. Carta del Santo Padre al nuevo prefecto. Esta carta que estamos leyendo, publicada aquí, teóricamente, aquí lo veis, en vatican.va, vamos, si queremos verla, atentos, y página no encontrada. Página no encontrada. ¿Por qué página no encontrada? Porque la publicó esta carta que os estamos leyendo, que sigue publicada aquí en Info Vaticana, y resulta que te vas a la página web oficial del Vaticano y está desaparecida, la han quitado de circulación, y quizá por frases como esta que publicó Bergoglio: el dicasterio que presidirás, hermanito Tucho Fernández, en otras épocas llegó a utilizar métodos inmorales. Fueron tiempos donde, más que promover el saber teológico, se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos es sin duda algo muy diferente. O sea, que Bergoglio espera algo diferente de Tucho Fernández, no que persiga los errores doctrinales, no que corrija, sino al contrario, que promueva errores doctrinales, que mire para otro lado. Algo muy diferente, dice Bergoglio, claro. Entonces, como ha escrito eso, métodos inmorales, que no quiero que persigas los posibles errores doctrinales, sino algo muy diferente, pues por lo que se ve, eso lo han quitado de la página web oficial del Vaticano. Alguien le ha debido de aconsejar a Bergoglio que mejor eso no publicarlo en la página web oficial, esa carta a Tucho. Ya lo veis, tienen verdaderamente alergia en el Vaticano. Bergoglio tiene alergia a eso de quitar los errores doctrinales, sino todo lo contrario, es decir, promoverlos. Eso es lo que le gusta, el promover los errores doctrinales. La mayor parte de los que van al infierno van por no conocer la doctrina católica. Papa San Pío X. ¿Cuánta razón el Papa San Pío X? La mayoría de los católicos que van al infierno es por no conocer la doctrina católica, la doctrina verdadera de la Iglesia, doctrina que obviamente pues quieren difuminar, quieren pervertir, quieren dar solamente importancia a la pastoral es lo único importante, no hay que centrarse tanto en la doctrina, y ya sabemos que Jesucristo vino a traernos doctrina, y fue muy fuerte al respecto, sus palabras al respecto de eso, de que tenían que enseñar a sus discípulos todo lo que él les había enseñado, no saltarse ni siquiera una i de la ley. En fin, pues así tenemos que Bergoglio pone a un hereje, o así lo califican desde Argentina a este personaje. Pero antes de entrar a analizar lo que han dicho en Argentina sobre este Tucho Fernández, al que, como digo, califican de hereje al servicio de cuidar la fe, fijaos qué cosa tan absurda, vamos a ver qué es la herejía. Vamos a ver qué es la herejía, lo tenemos aquí. Por herejía se han entendido distintas cosas a lo largo de la historia. En el Código de Derecho Canónico se describe la herejía como la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Sin embargo, esta definición canónica moderna no puede aplicarse al complejo conjunto de realidades a las que se ha designado con la palabra herejía, del griego aieresis, elección, cosa elegida, a lo largo de la historia del cristianismo. Entonces podríais leer este artículo, no lo voy a leer aquí todo ni a comentar porque sería demasiado largo, ¿verdad? Pero nos vamos al final del mismo para terminar de leer un poco lo que dice aquí. La teología católica tradicional ha distinguido entre herejía material y formal. La primera es la adopción de una postura herética de buena fe. La segunda incluye el elemento de la pertinacia, como en la definición de herejía del Código de Derecho Canónico, el número 751 antes citado. Es la negativa deliberada a creer lo que ha sido revelado por Dios y es propuesto como tal por la Iglesia. Aunque esta pertinacia puede determinarse de acuerdo con actos externos, es psicológicamente improbable que uno acepte la revelación de Dios en muchos ámbitos y rechace deliberadamente su autoridad en determinados casos. La herejía formal, claro, estamos hablando de gente católica de verdad que trata de ser católico. Otra cosa son los infiltrados, que no tienen voluntad, no quieren ser católicos, están ahí haciendo una pose, están haciendo un teatro, están haciendo eso, pues nada, un engaño, ¿no? Una apariencia. La herejía formal puede verse en este sentido como algo poco realista. Puede considerarse que incluso dentro de la Iglesia y hoy en día
No menos que en otras épocas hay continuamente presentes herejías implícitas u ocultas. Los herejes se ven a sí mismos como los verdaderos detentadores de la verdad, incluso hasta el punto de dar la vida por lo que creen. El caso extremo de herejía es la apostasía, que es el abandono completo de la fe. El pecado más grave de todos, como decía el padre Iraburu, la apostasía, más incluso que el aborto. El Código de Derecho Canónico establece una serie de disposiciones en relación con los herejes. La herejía conlleva automáticamente la excomunión. Código 1364, Derecho Canónico 1364, excomunión inmediata. A los herejes notorios se les niegan los ritos funerarios eclesiásticos. El número 1184, el haber sido hereje es un impedimento para las órdenes y para su ejercicio, y un religioso pues debe de ser expulsado. En fin, etcétera, etcétera. Caminante Wanderer. El silencio ante la herejía de Monseñor Víctor Fernández. Fijaos el artículo. Ayer publiqué un breve fragmento de la homilía pronunciada el domingo 5 de marzo y que antes recordad que hemos empezado escuchando esa homilía del 5 de marzo de 2023, pues este artículo trata precisamente de esa homilía, que solamente he supuesto un pequeñito fragmento. Más allá de lo pintoresco, de lo patético del personaje, lo que ha dicho de un modo público y magisterial, pues habló desde su cátedra de obispo, es gravísimo y no puede dejarse pasar. Gravísimo lo que dijo. Magisterialmente pues lo hizo desde el púlpito como arzobispo y no puede dejar pasarse. Y vamos a ver cómo lo califica este blog católico argentino. En primer lugar, lo dicho constituye una herejía clara y distinta, pues niega después de recibido el bautismo una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Cano 771. Lo dice el arzobispo explícitamente. La Iglesia se equivocó terriblemente al establecer esas leyes. El Código de Derecho Canónico dice en su canon 1364, el apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión late sententiae, quedando firme lo prescrito en el canon tal, el clérigo puede ser castigado, etc. Monseñor Víctor Manuel Fernández está excomulgado. Bueno, termina así: Tucho no es tonto, sabe que lo que dice es herejía y sabe que no recibirá ninguna reprimenda. Fijaos. Vente pa' Roma, Tucho, que yo te quiero mucho, vente pa' Roma, Tucho, a ver si destruyes mucho. Este es el lema seguramente que Bergoglio tiene en su cabeza. Este dicasterio que voy a dirigir fue el Santo Oficio, la Inquisición, que incluso me investigó a mí. El flamante titular del dicasterio para la doctrina de la fe contó en detalles sobre la designación que recibió a través de Bergoglio y manifestó que sintió una conmoción interior bastante fuerte al ser seleccionado. Califica como Inquisición que incluso me investigó a mí. Me llegaron a decir que yo no fundamentaba la visión de la Iglesia sobre los homosexuales, la investigación que el dicasterio llevó sobre él y cómo fueron las condiciones bajo las cuales aceptó el pedido del falso Papa Francisco. Una conmoción interior bastante fuerte, porque este dicasterio que me encomienda el Papa, dice Tucho, tiene una historia bastante oscura. Siempre fue el más importante del Vaticano, que era como el brazo de hierro del Papa, era la llamada Santa Inquisición o el Santo Oficio, que perseguían a los llamados herejes y las brujas, y que llegó incluso, como dice el Papa Francisco, a utilizar métodos inmorales como las torturas, entre otras. Entonces te imaginas que ser nombrado en ese lugar produce escozor. Este dicasterio que voy a dirigir fue el Santo Oficio, la Inquisición, que incluso me investigó a mí. Gente de aquí mandó artículos míos que consideraban heréticos y estuve unos meses respondiendo. Me hacían preguntas y las volví a responder. Fue realmente muy molesto. Pues ya lo veis, la opinión que tiene este personaje del dicasterio de la doctrina de la fe. Bueno, pues esto es lo que piensa, de que es una historia bastante oscura. La Santa Inquisición, perseguían a los herejes y las brujas. O sea, no le gusta eso. Eso no le gusta, eso de perseguir el error y decir lo que es herejía y todo eso, no le gusta, porque incluso a él se le ha calificado como hereje, ya lo hemos leído hace poco, y él mismo lo ha reconocido. ¿Qué es lo que piensa Pablo González sobre la Inquisición? Te puedo decir que era un tribunal muy popular, la gente apreciaba mucho la labor de la Inquisición
tanto porque velaba por la pureza de la fe, porque no hubiera herejes, porque en aquella época se valoraba más el alma que el cuerpo, y cuando había gente, había herejías que podían llevar tu alma a la perdición, pues evidentemente era necesario tener un tribunal que velase por la pureza de la fe y, por así decirlo, eliminase estos, estas células cancerígenas que podían arruinar tu alma para la eternidad. Entonces, desde el punto de vista de la mentalidad del hombre de aquella época, era un tribunal muy popular y muy querido, que no pudo durar lo que duró más de 300 años si evidentemente no hubiera tenido el apoyo del pueblo. Mucho más que el de los reyes, que tuvieron sus más y sus menos con este tribunal. Eso por un lado. Por otro lado, las penas que imponía el Tribunal de Inquisición eran muy poco severas, en una inmensísima mayoría de los casos, pero en una inmensísima mayoría. Eran penas pues a recitar credos, a recitar rosarios, te ponían un San Benito, una coroza, como mucho, es decir, eso en el 90 y tantos por ciento de los casos. Con lo cual, la mitología acerca de tribunal cruel e implacable es que se cae por su propio peso. ¿Que hubo gente a la que se quemó en las hogueras? Evidentemente. ¿Cuántos? Amigo, estamos hablando de un tribunal que dura más de 300 años y que llevó a la hoguera 3.000. En cualquier caso, una cifra absolutamente ridícula con la purga religiosa que hizo la reina Isabel I de Inglaterra entre los católicos. No olvidemos que esta señora, llamada la Reina Virgen, se llevó por delante a 80.000 personas, además torturadas de una manera bestial y cruel, que es para conocerlo, eso lo debería sacar, cómo se torturaban antes de ahorcarlos. Sale en la película Braveheart, algo así. A los católicos en Inglaterra, la Inglaterra isabelina. Fueron más de 80.000 en un periodo de reinado que creo que no llegó a los 40 años. Estamos hablando de la Inquisición con como mucho, y a lo mejor estoy siendo exagerado, porque, en fin, vamos a poner en 3.000, en 300 y pico años que duró esta institución. Es decir, aquí evidentemente hay que contextualizar y evidentemente hay que comparar. ¿Cómo no se va a comparar? ¿Cómo no vamos a comparar? ¿Que fue cruel quemando? Sí, pero es que el tiempo histórico era el que era. E insisto, Inglaterra se llevó por delante de manera bárbara y cruel a más de 80.000 católicos. O sea, fue una auténtica masacre religiosa, por odio religioso. En 40 años. La Inquisición 3.000 en más de 300 años. Menuda diferencia. Ya veis que la Santa Inquisición no fue tan mala, en absoluto, todo lo contrario. Pero estos personajes, pues, ahí los ponen, a cuidar los zorros, las zorras a cuidar las gallinas. Abuso homosexual. El homosexualista Víctor Fernández bajo sospecha titula Ejército Remanente. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Víctor Fernández, el hombre de Francisco a cargo de destruir la fe, que escribe poesía erótica homosexual, era un defensor de un abusador homosexual según informes de los medios. Cuando asumió como arzobispo de La Plata en junio de 2018, Fernández se enteró del padre Eduardo Lorenzo, un párroco ya acusado de abusos homosexuales. En febrero de 2019 resurgió una denuncia de abuso homosexual menor en su contra. Fernández se puso del lado de Lorenzo, quien negó las acusaciones, calumnias, insultos y difamaciones, mientras que Fernández calificó las acusaciones como una cruda batalla para ridiculizar a Lorenzo. En septiembre de 2019 se presentaron dos presuntas víctimas más. Fernández no hizo nada. En octubre, a medida que aumentaba la presión, sacó a Lorenzo por motivos de salud. En diciembre de 2019 Lorenzo se suicidó.
horas después de que un juez emitiera una orden de captura. Para entonces 5 víctimas se habían presentado. Fernández emitió un comunicado en el que dijo que Lorenzo se había suicidado, después de largos meses de enorme tensión y sufrimiento. Según el sitio web batimes.com.ar, Lorenzo era amigo del homosexual Julio Grassi, uno de los abusadores más conocidos de Argentina, condenado a 15 años de cárcel. Lorenzo era el confesor de Grassi. Grassi también era amigo del cardenal Bergoglio, quien supuestamente gastó $1 millón para mantenerlo fuera de la cárcel comprando opiniones de expertos para proteger a Grassi. Francisco mintió frente a las cámaras de televisión sobre su implicación en el caso Grassi. Ya lo veis, un enredo pero mayúsculo, un enredo mayúsculo. Vamos a ver esas imágenes, aquí están, vamos a verlo. Aquí está: Francisco mintió a la Corte Suprema de Justicia sobre un caso de abuso sexual. El mal llamado Papa Francisco mintió cuando un periodista que trabaja para el documental de Martín Baudot, The Silence of the Shepherds, 2017, El silencio de los pastores, le preguntó durante una audiencia de los miércoles si él había intentado influir en la justicia en el caso del sacerdote argentino Julio Grassi. Grassi está cumpliendo una sentencia de 15 años por haber abusado de adolescentes varones. Francisco lo negó. Cuando el periodista le replicó: no, entonces, ¿por qué usted encargó un informe de contrainteligencia? Francisco afirmó: no lo hice. El periodista se estaba refiriendo a un estudio en 4 volúmenes que defendía a Grassi. En el último volumen, publicado en 2013, su autor, Marcello Sanguinetti, declara explícitamente que el trabajo fue encargado por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio proporcionó ejemplares del estudio a los jueces de la Corte Suprema Argentina, quienes posteriormente rechazaron la apelación de Grassi. Y aquí vemos en este vídeo cómo... Su santidad, en el caso Grassi, ha intentado influir la justicia argentina, ¿no? Porque pidió este estudio en el caso Grassi. Papachito, para nada. Pues ahí lo tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis, menudo enredo, menudas mentiras por todos lados, terrorífico. Y ahora pone de mano derecha a este personaje que os voy a enseñar una información también completísima al respecto ahora. Ahí lo tenéis, una organización civil estadounidense, esto está publicado el 4 de julio de 2023, pide investigar a Víctor Manuel Fernández por encubrir al cura Eduardo Lorenzo, quien era el confesor de Grassi. Y ahí fijaos todo lo que va publicando este blog. Todo esto, la organización estadounidense investiga a los curas, pide que se investigue a Víctor Manuel Fernández en lugar de promoverlo, y señala que no es apto para el cargo por su historial de complicidad, de pedo y lo que sigue. La Agencia Católica escribe: un grupo de rendición de cuentas de obispos que rastrea el abuso sexual en la Iglesia Católica emitió un comunicado el 1 de julio expresando serias preocupaciones sobre el nuevo nombramiento del arzobispo Tucho Fernández por parte de Bergoglio para dirigir el dicasterio para la doctrina de la fe del Vaticano, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis todo, una lección desconcertante y preocupante, tendrá un poder inmenso, especialmente cuando se trate de juzgar y castigar a los sacerdotes que abusan de los niños, aunque Fernández dice en otro sitio que no, que eso está separado y demás, no. Bueno, pues ahí lo tenéis, este artículo, que es muy largo. Hola Arturo, al hilo del nombramiento como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe de Tucho Fernández, pues te puedo decir que esto tiene que ver con el tercer apagón. Ahora que está tan reciente la publicación del vídeo en el que, bueno, con la ayuda de este sacerdote norteamericano y los mensajes que nos dio Nuestra Señora la Virgen Pura y Dolorosa de Umbe, hemos analizado el más que probable segundo apagón eucarístico, pues Tucho viene nombrado por Bergoglio para ir preparando el asalto definitivo al altar, porque seguramente como este hombre pues va a proyectar su falta demostrada de fe, decimos que no tiene fe, o al menos no la tiene limpia y pura, porque ha dicho bastantes herejías, ha ido en contra del magisterio de la Iglesia en lo relativo pues a, en fin, a qué personas pues están en gracia, cuáles no están en gracia. Pues eso se va a proyectar al altar, seguramente con las palabras de consagración
y también porque se abrirá la entrada o la subida al presbiterio a personas pues cuya moral pues no encaje, vamos, que estén en pecado, hablando claro, bien porque sean homosexuales o porque estén en pecado o porque sean mujeres, en fin, nada bueno estará tramando este hombre. Y Bergoglio sabe bien a quién pone, porque ya puestos a cargarse la Eucaristía, pues no van a poner a uno que en medio se la cargue, tienen que poner a uno que seguramente esto le va a costar pagar un precio a la iglesia de Bergoglio en cuanto a perder a algunos seguidores, pero a cambio van a ganar a muchos, porque este hombre pues con las homilías que ha dicho en Buenos Aires pues ya está allanando el camino para que con la nueva iglesia bergogliana la falsa fe, la fe contaminada ya sea tal que no quede nadie condenado. O sea, aquí la idea clave es que todo el mundo pueda comulgar. Y eso, pues en una primera instancia va a suponer que haya muchas comuniones sacrílegas, pero yo creo que esta gente va más allá, porque mucha gente no comulgará, como nos dijo Nuestra Señora, la Virgen Pura y Dolorosa, porque no estará el Señor. De los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Entonces el destrozo es por todos lados, ¿no? Si no está el Señor, ¿por qué no está? Y así la gente se cree que comulga, pero en realidad no comulga. Y si está, porque lo maltratamos. El caso es atizarle a la Eucaristía, a lo más santo, a lo más sagrado. Y para eso Bergoglio, que es el destructor, ha elegido a Tucho Fernández. En fin, esto es una tragedia, pero una tragedia que tenía que llegar. En fin, no podemos decir que nos sorprende. Pensar que el último papa canónicamente elegido pues llegó a ser en sus tiempos de cardenal prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, y que Bergoglio ha sido quien ha colaborado para darle un golpe de estado al último papa y ahora ha colocado a Tucho Fernández como prefecto para la Doctrina de la Fe, pues es que Dios permite que la cosa ya esté tan clara que nadie va a poder esgrimir que yo no me he dado cuenta, yo no he sabido, yo pensaba que había que obedecer porque la iglesia no se equivoca. Bueno, pues supongo que Tucho Fernández considerará entre los extremistas a Agustín Aranda. Ya hemos escuchado parte de sus opiniones. Fijaos lo que dice Tucho. Grupos extremistas citan mi libro para humillarme. El homosexualista Víctor Manuel Fernández, de 60 años, prefecto del Dicasterio para la Destrucción de la Fe, se defendió de las críticas de su vergonzoso libro Sáname con la boca, según escribe el 3 de julio en facebook.com. Ataca furiosamente a los grupos, entre comillas, extremistas que se oponen a Francisco, quienes están furiosos por su nombramiento. Llegan incluso a utilizar métodos o medios poco éticos para perjudicarle y humillarle, extractando citas de ese libro poco ético. A ver, no estamos furiosos, para nada. Estamos ni siquiera sorprendidos. Yo no, ni furioso ni sorprendido. Yo simplemente constato la realidad y lo que está pasando es lo que tiene que pasar. Porque Bergoglio, ¿qué va a hacer si es el destructor en grado sumo? Pues poner a destructores, gente de su confianza, junto a él para que terminen de llevar a la iglesia a donde ellos la quieren llevar, que es acabar con la transustanciación, con la presencia de Cristo, con la división máxima, con la destrucción máxima, etcétera, etcétera. Así que de furiosos nada, yo por lo menos no estoy furioso, yo estoy tranquilo y consciente de lo que está pasando. Se disculpa diciendo que en esa época él era un párroco muy joven, 33 años, y quería llegar a los jóvenes, idolatrando el beso homosexual. Fernández se siente orgulloso de haber sido un pastor que intentó llegar a todos, utilizando los lenguajes más diversos. Entonces, ¿por qué se queja de que le citen? En fin, esto es lo que tenemos en la iglesia, el veneno que se ha metido dentro de la iglesia y que muchos parece que no quieren darse por aludidos. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Bueno, yo creo que ya esa frase ni la citan, porque le dará hasta vergüenza citarla, porque ¿cómo que no prevalecerán? Contra la falsa iglesia. Las puertas del infierno, Satanás está destrozando a la falsa iglesia, que es la iglesia oficial, la iglesia de Bergoglio, que es el destructor. Bergoglio es el engaño personificado.
lleva encarnando la mentira, pues como mínimo desde el año 1969, como hemos demostrado. Entonces, ¿qué puede salir de ahí? De un nombramiento de Bergoglio para un puesto tan sensible como ese. Porque esto va mucho más allá de una bergogliada tal como nombrar a una monja para que sea coordinadora del sínodo de la sinodalidad, en fin. Ahora ya Bergoglio se ha superado con el nombramiento de Tucho. Así que, bueno, pues nada, mucho ánimo, mucha oración y mucha atención para no ser confundidos, porque seguramente después del segundo apagón el proceso ya va a ir muy rápido. Yo creo que además después del segundo apagón prácticamente es que no se va a poder ir a las iglesias, porque los curas que vuelvan a colaborar para el segundo apagón, bueno, tampoco sabemos de verdad los términos en los que se va a producir, ¿no? Es decir, que a lo mejor resulta que hay una fuerza militar que impide celebrar la misa, no lo sabemos. Pero, en cualquier caso, aunque eso fuera así, si un sacerdote no defiende la Eucaristía por encima de su propia vida, ya no va a tener defensa para que sigamos pensando que es un buen pastor. Y cuando se levante o termine el segundo apagón, pues empezará Tucho a dirigir la orquesta. Así que la demolición del altar o la profanación, el ensuciamiento, es cuestión de tiempo. A Judas el Señor le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y eso mismo, en lo que ahora pues Bergoglio le dice a Tucho y a su vez el demonio le dice a Bergoglio, en fin, entre ellos pues forman ahí el equipo, y ya como les queda poco tiempo, pues yo creo que en verdad con este nombramiento podemos decir que lo que tienen pensado hacer pues lo van a hacer pronto, en cuanto puedan. Bueno, pues creo que ya que con este repaso que hemos dado es más que suficiente. Es evidente que Jorge Mario Bergoglio se lleva a Roma a un personaje de su máxima confianza, al que se le califica como el negro, el que escribe los textos y documentos de Bergoglio, o muchos de ellos, para que luego los publique Bergoglio con su firma, una firma que por cierto siempre pone Franciscus, nunca le añade PP, Pastor Pastorum, cosa que el propio Benedicto, cuando en teoría había renunciado, seguía firmando con PP, Pastor Pastorum, algo reservado exclusivamente para el verdadero Papa. Y Benedicto seguía dando bendiciones apostólicas que solamente las puede hacer un verdadero Papa. Así que bueno, signos, evidencias de que Benedicto siguió siendo Papa, las hay. Y de que Bergoglio es quien es, las hay. Así que nada, pone Bergoglio a un excomulgado late sentencia, según nos han dicho desde Argentina, para dirigir el dicasterio para la doctrina de la fe, y sigue moviendo peones en el ajedrez de esta partida final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, tratando de acabar con la Eucaristía, que es el objetivo último y definitivo de Bergoglio y su gente. Podemos definir todo esto como la traición Judas 2.0. Tucho Fernández y Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, son una dupla letal para esta partida final. Esto es lo que podemos terminar como resumen. Los perros ladran en la calle y ladran en la vida, pero los pastores permanecen mudos como perros mudos. No ladran ante estas situaciones tan evidentes y tan absolutamente demoledoras para la Iglesia. Siguen callando, algún día tendrán que ladrar, algún obispo tendrá que ladrar. En octubre están citados en el Vaticano para dar el golpe del sínodo de la sinodalidad. ¿Habrá algún obispo que ladre o seguirán siendo perros mudos? Ya lo veremos. Ya lo veremos lo que pasa. En fin, un Bergoglio que tuvo que apartar de la página web del Vaticano su carta a Tucho Fernández porque habló de que en otras épocas se llegaron a utilizar métodos inmorales, que fueron tiempos donde más que promover el saber teológico se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos, amado Tucho Fernández, dirá Bergoglio, lo que espero de vos es sin duda algo muy diferente. Nada de perseguir los errores doctrinales, sino al contrario, difundirlos, es lo que le faltó por decir a Bergoglio. Pues esto es lo que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Simplemente tratamos de contarlo con la máxima objetividad posible, lo que se publica, lo que se dice, lo que ocurre, dando voz a los propios protagonistas, y que cada cual saque sus conclusiones, que cada cual se posicione, porque aquí no vale la neutralidad, hay que tomar partido, hay que posicionarse. El neutral es alguien que será vomitado
desde luego que sí, será vomitado por el Señor y al que le corresponderán los lugares más profundos del infierno, según se advierte por algún autor. Así que no es ninguna broma eso de pretender ser neutral. Que la Virgen nos guarde en su Inmaculado Corazón y nos alcance las luces necesarias para no ser engañados en esta ceremonia máxima de la confusión. Oración a Nuestra Señora a todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.